En esta experiencia vamos a aprender cómo realizar un modelamiento predictivo básico. Vamos a aprender cómo, partiendo de data histórica o partiendo de supuestos que tengamos, podemos eventualmente poder predecir o poder estimar qué resultados vamos a obtener del desempeño de nuestras campañas. Es muy importante poder hacer esto porque nos va a permitir saber a dónde vamos a llegar eventualmente o qué indicadores deberíamos tener para lograr esos resultados que esperamos alcanzar. ¿Listo? Vemos acá en pantalla, recuerden que estamos en Google Analytics, ¿cierto? Y por ejemplo, quiero hacer un modelamiento predictivo o una predicción de esta campañita, social media de Instagram, que obtuvo, pues tuvimos este tráfico, estas sesiones, tuvimos estas conversiones y esta tacita de conversión que estamos viendo ahí. ¿Sí ven? 0.32, 27 conversiones, 8.471 sesiones. Lo que vamos a hacer, entonces vamos a hacer un modelamiento predictivo de cómo eventualmente yo podría mejorar esta campaña, qué resultados obtendría y qué indicadores debo controlar para lograr esos resultados esperados. Recordemos COCA. COCA es un indicador que traduce Cost of Customer Acquisition, que básicamente es cuánto el costo de lograr un usuario que convierta o costo de lograr una conversión. ¿Listo? ¿Cuánto tengo que invertir en mercadeo? ¿Cuánto tengo que invertir en publicidad o en mis campañas digitales para lograr generar una conversión? Este número es muy importante porque si, por ejemplo, para ejemplificarlo, mi COCA es de 10.000 pesos, ¿cierto? Poner un ejemplo muy sencillo. 10.000 pesos, yo tengo que invertir 10.000 pesos para generar una conversión y tengo mi presupuesto de mercadeo, mi presupuesto de inversión completo en mercadeo, en campañas publicitarias, es de 500.000 pesos, ¿cierto? Pues por defecto yo ya puedo saber cuántas conversiones voy a tener. En este caso, pues va a ser muy sencillo. Va a ser 500.000 dividido 10.000. Esto nos da pues 50. ¿Listo? Muy sencillito. ¿Por qué? Porque la fórmula de COCA es sencillamente inversión sobre conversiones. Esto es igual al COCA. Y si empezamos a gestionar o a, digamos, darle la vuelta a la fórmula, yo puedo decir que, por ejemplo, conversiones es igual a inversión dividido el COCA. ¿Quiero saber cuánto es mi COCA? Divido estos dos. ¿Quiero saber cuántas conversiones voy a tener? Divido estos dos. O quiero saber cuánto necesito invertir, ¿cierto? Entonces, inversión es igual a COCA por conversiones. ¿Listo? Esto es lo básico para tratar de predecir o proyectar resultados, ¿cierto? Si yo sé cuánto es mi COCA, pues puedo poder, por ejemplo, calcular o cuántas conversiones voy a tener o cuánta inversión voy a necesitar. Si yo no sé cuánto es mi COCA, pues lo puedo llegar a sacar con cuánto invertí y cuántas conversiones generé. Esto es una matemática que es muy importante que hagamos, porque es importante saber, pues, dependiendo de mis resultados esperados, pues, o cuánto voy a necesitar invertir o cuánto va a ser mi COCA. Volviendo a nuestro ejemplo, supongamos que yo necesito, realmente son 100 conversiones. Necesito 100 conversiones, no 50, sino 100. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a tener que hacer dos cosas, o una de dos, o subimos el presupuesto, ¿cierto? En ese caso ya no invertiríamos 500.000, sino que invertiríamos 1.000.000 de pesos, o pues nos toca hacer que el COCA sea más económico. Entonces en ese caso pues tendríamos que el COCA fuera de 5.000 pesos, para que con los 500.000 me dieran las 100 inversiones, ¿cierto? Entonces esto es una fórmula muy sencilla para saber qué tengo que alcanzar y qué tengo que lograr, ¿ok? Entonces, si yo quiero vender más, normalmente la ruta inicial son dos cosas: o invierto más
o soy más eficiente en mi mercadeo, es decir, en mis tasas de conversión, en mi rebote, en mi mensaje, en mi comunicación, en mi CPC, en todo lo que hemos visto hasta el momento, para que mi coca obviamente sea más bajito. Teniendo eso claro, nos vamos a dar cuenta, pero Mateo, resulta y pasa que esto al final, mal que bien, evidentemente está basado sobre data histórica. Estas son conclusiones que yo puedo sacar a posteriori, es decir, una vez ya he ejecutado campañas. ¿Qué pasa cuando estoy a punto de ejecutarlas y necesito hacer una predicción? También hay una fórmula, y de hecho es una fórmula mucho más eficiente porque nos va a permitir no solo predecir, sino controlar qué tenemos, en qué puntos tenemos que ser eficientes para lograr esos resultados. Entonces voy a borrar acá y voy a plantear ese nuevo modelo. Listo, hemos dicho que coca es igual a inversión sobre conversiones, ¿cierto? Esta es la fórmula a posteriori, el modelo a posteriori. El modelo a priori, el modelo predictivo y que de hecho me va a ayudar a definir cuáles tienen que ser mis indicadores de control, lo podemos escribir de esta manera. Si yo factorizo inversión, ¿cierto? Factorizar, recuerden, es como desagrupar o desglosar inversión. Yo puedo decir que inversión es igual a CPC, ¿cierto? Suponiendo que estamos hablando de un tema de una tienda en línea en tráfico, CPC por clics. Pues si el CPC me sale a 500 pesos y yo voy a comprar 100 clics, pues 500 por 100, eso me da, en este caso, 50,000, ¿cierto? Entonces, inversión es igual a CPC por clics. Ahora, supongamos que estamos en otra campaña, estamos en una campaña de leads. Pues tú cambias acá el CPC por el CPL y cambias acá los clics por los leads. ¿Listo? Dependiendo de lo que estés comprando. Obviamente esto aplica para campañas de conversión. ¿Listo? Entonces CPC por clics. ¿Listo? Y si yo voy a factorizar también la conversión, puedo decir que conversión es igual a tasa de conversión por las sesiones en el portal. Recordemos aquí rápidamente que tasa de conversión es igual a conversiones sobre las sesiones. De cada 100 personas que visitaron mi página web, ¿cuántas hicieron esa compra o esa venta o ese registro o esa conversión que yo quería que hicieran? ¿Listo? A modo de recordar. Entonces, tasa de conversión pues es igual a esto, por lo cual que yo puedo escribir conversión de esta manera, ¿cierto? Ahora bien, si yo hago el supuesto de que las sesiones son igual a los clics, que en teoría debería ser así, digamos que en la práctica, en una campaña pues que esté bien implementada, la diferencia debe ser del 2, del 3%, pero yo puedo hacer el supuesto que las sesiones y los clics deberían ser iguales. Si yo hago ese supuesto, pues cambio sesiones por clics porque en teoría son lo mismo, deberían ser lo mismo. Cancelo y entonces digo que coca es igual a CPC por tasa de conversión. Coca es igual a CPC por tasa de conversión. Y fíjense que esta fórmula nos permite realizar unas predicciones muy interesantes y unos controles muy interesantes que vamos a ver a continuación. CPC sobre tasa de conversión. Hagamos un ejemplito muy sencillito. ¿Se acuerdan que teníamos por acá nuestro ejemplo de coca era igual a 10,000 pesos y que mi inversión era 500,000? ¿Se acuerdan? 500,000 pesos. ¿Listo? Hagamos un ejercicio rápidamente para validar cómo funcionaría este tema. Supongamos que yo tengo una tasa de conversión de el 2%, ¿cierto? Supongamos que yo tengo una tasa de conversión pues, del 2%, ¿listo? Y supongamos que mi CPC es de 200 pesos, ¿cierto? Supongamos que mi CPC es de 200 pesos. ¿Cuánto da 200 dividido el 2%? O dividido, pues también se puede escribir así, 0.02. 200 pesos dividido el 2% me va a dar, qué curioso, me va a dar 10,000 pesos. ¿Listo? Me va a dar 10,000 pesos. ¿Cuál es la diferencia acá? Que si yo quiero o mi meta es tener un coca de 10,000 pesos, yo sé, ya aquí lo sé, fíjense que antes no lo podía saber, pero ahora sí lo sé, que o mi CPC tiene que ser de 200 pesos, que eso yo lo puedo controlar en las campañas,
o que mi tasa de conversión tiene que ser del 2%, ¿cierto? Si yo quiero bajar el CPC a 5.000, ¿se acuerdan que el coca a 5.000 pesos? ¿Se acuerdan que decíamos, no, venga, necesito invertir, necesito 100 conversiones con los 500.000 pesos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? O una de dos, o bajo el CPC o subo la tasa de conversión. Si tú quieres generar más resultados de tus campañas digitales, en cuanto a lo que son conversiones, en cuanto a lo que son ventas, registros y todo, digamos, estas conversiones de calidad para nuestro negocio, lo que tendremos que hacer siempre va a ser lo mismo. O bajar nuestro costo de adquisición, sea CPC, sea CPL, ¿cierto? O subir nuestra tasa de conversión. Esa es la ruta. Al final, todo lo que hemos hablado son tácticas y son conocimientos que nos permiten optimizar nuestras campañas y mejorarlas y implementarlas y crearlas. Pero la lógica completa se traduce en esto. Baja tu CPC o tu CPL o lo que sea y sube tu tasa de conversión. ¿Listo? Si tu coca, tu costo de adquisición de cliente, ¿cierto?, no es óptimo, no es lo que tú esperas, es porque o tu CPC es alto o tu tasa de conversión es muy baja, o las dos al tiempo. ¿Listo? Y miren lo interesante de esta fórmula. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Pero ¿y Mateo? ¿Yo cómo bajo el CPC? Mateo, ¿yo cómo mejoro la tasa de conversión? En las campañas y en lo que hemos hablado hasta el momento hemos visto cosas, pero aquí voy a, digámoslo, conectar una cosa que yo llamo el árbol de la optimización. Y es que me determina de la siguiente manera. Entonces, miren, hemos dicho, yo necesito que el CPC sea bajo y necesito que la tasa de conversión sea alta, ¿cierto? Ese es mi escenario ideal. Cuando yo logro esto, que cada vez esto va más para abajo y esto va más para arriba, mi coca va a ser más bajo. Y si mi coca es más bajo, voy a generar más ventas con la misma inversión. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces, miren, ¿yo cómo bajo el CPC? Normalmente el CPC, ¿cierto? Obviamente cada plataforma tiene sus temas específicos, los vimos en Google, los vimos en Facebook, pero la lógica general es la siguiente. Si yo tengo una buena coherencia entre mi mensaje y mi segmento, mi CPC va a tender a ser bajo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener un muy buen mensaje al segmento equivocado. O puedo tener un mal mensaje al segmento correcto. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Digamos que una empresa de cosméticos o una empresa, digamos, de productos femeninos, voy a poner el ejemplo de toallas higiénicas, pues hace el mejor anuncio de la vida de toallas higiénicas, pero me segmenta a mí. Y pues no, pues yo no, desafortunadamente no soy cliente, no soy padre. Entonces, evidentemente puede ser un buen mensaje a un mal segmento, ¿cierto? O viceversa. Entonces, aquí es muy importante que cuando tengamos un mal CPC, o validemos mensaje o validemos segmento. ¿Listos? Para que lo recordemos. Entonces, y en tasa de conversión, ¿de qué depende en gran medida la tasa de conversión? La tasa de conversión podemos definir que depende en gran medida de tres grandes conceptos. Primer concepto, usabilidad. Yo puedo haber traído a las personas correctas, ¿cierto? Mensaje correcto, segmento correcto. La gente llega a la página, mi página es enredada, mi página es compleja, mi página me requiere llenar muchos formularios, o la página no es clara, o el diseño no es atractivo, o el proceso es muy largo y tedioso, ¿cierto? O las cosas no son evidentes, no son claras. Usabilidad, ¿listo? Segundo, segmento. Estoy trayendo, las personas, hice un buen mensaje, hice un segmento correcto, pero cuando ya llegan a la página, el segmento no es el indicado desde el punto de vista ya de compra. Me explico. Yo pude haber hecho un mensaje BMW o carros de alta gama económicos a 10 millones de pesos. Y pues el segmento le interesó ese mensaje que yo le estaba mandando. Pero llegan a la página web y evidentemente no hay carros a ese precio. Entonces ahí estoy segmentando mal, ¿cierto? Porque pues estoy generando una falsa expectativa, estoy trayendo a las personas que evidentemente no tienen cómo comprar ese carro. ¿Listo? Y por último es propuesta de valor. ¿Listo? Cuando ya hemos probado mensaje, ya hemos probado los segmentos, ya hemos mejorado nuestra usabilidad, nos hemos asegurado que es el segmento correcto, aún así no estamos obteniendo las conversiones que queremos o la tasa de conversión que deseamos, posiblemente es que mi propuesta de valor es errónea o tiene falencias. Y aquí entendamos, recordemos, propuesta de valor es
qué problema, necesidad yo estoy solucionándole a una persona y qué valor le estoy cobrando por eso. Entonces, cuando hay una incoherencia o una inconsistencia en eso, pues por más perfectos que seamos en todo nuestro marketing digital, pues evidentemente no lo vamos a lograr. Entonces, con esta fórmula y con esta lógica podemos digamos que podemos predecir qué resultados deberíamos tener, es decir, cuánto debería ser mi CPC, cuánto debería ser mi tasa de conversión y sé qué variables debo controlar. Bueno, y de esta manera vimos cómo funcionan las fórmulas que nos van a permitir no solo predecir y proyectar o estimar unos resultados futuros, sino que además vamos a poder saber cuáles son los indicadores de control que vamos a tener que tener. En la próxima experiencia vamos a ver un ejemplo aplicado de esto para que el concepto y la metodología sea un poco más clara y la apliquemos en el día a día en nuestras campañas.